A ver, comunidad de YouTube, el día de hoy vamos a aprender todo lo que tenga que ver con manejo de archivos en C++. Por ejemplo, yo quisiera generar un archivo de texto, un archivo CSV, un archivo de Excel, etcétera, ¿no? Entonces, ahora la idea es cómo manejar archivos utilizando el entorno de C++. Mira, entonces, para ello, mira, tenemos que saber son archivos. Los archivos en C++ son los siguientes, mira. Los archivos almacenan datos de forma permanente en un dispositivo de almacenamiento. En este caso, ¿cuál va a ser el dispositivo de almacenamiento? La computadora, ¿no? Con el manejo de archivos, la salida de un programa se puede almacenar en un archivo, se pueden realizar varias operaciones. Luego, tenemos lo que llamamos el flujo. Es una abstracción de un dispositivo donde se realizan operaciones de entrada y salida. Eso generalmente, cuando tú trabajas archivos, vas a trabajar con dos entornos, lo que es la entrada y lo que es la salida. ¿La entrada a qué se refiere? La entrada se refiere a la lectura y la salida se refiere a la escritura. Ya está ya. Ahora, mira, la biblioteca que vamos a trabajar, como generalmente la biblioteca por defecto es la IOString, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar con una biblioteca que se llama FString. La biblioteca FString proporciona a C++ programadores tres clases muy importantes. ¿Cuáles son? El offstring, el ifstring y el fstring. El offstring, como acá se lo ven, observan en inglés, el offstring se refiere a más que todo se refiere fuera de corriente. Esta clase permite un flujo de salida. Se utiliza para crear archivos y escribir información de los archivos. El otro tenemos el ifstring, que es el sí corriente. Esta clase representa un flujo de entrada. Se utiliza más que todo para lo que es la lectura de información de los archivos de datos. Y el otro, la corriente continua o el fstring, generalmente representa una secuencia de archivos que tanto funciona para el offstring como para el fstring. Entonces, generalmente acá lo que vamos a ver es la creación. El procedimiento primero es crear el archivo y luego leer el archivo. ¿Ya? En pocas palabras, primero creas y luego lees. ¿Y en qué entorno lo vamos a trabajar? Es en el entorno de Google Colab. En el entorno de Google Colab, pero también dentro de Visual Studio Code. Mira, dentro de Visual Studio Code, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un archivo. Yo lo estoy llamando manejo de archivos.cpp. Pero ¿cómo se llama mi carpeta? Mi carpeta se llama Aprendo C++. Ahora lo que yo voy a hacer, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Crea un archivo de nombres países.txt que contenga el nombre de 5 países. Luego lee el archivo y muestra por pantalla los nombres de los países almacenados. Entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Primerito vas a crear lo que es la biblioteca YoString, luego la biblioteca FString, que es una colección de clases que permite realizar operaciones de entrada y salida. Como siempre te digo, el string para todo lo que son cadenas de texto y el using namespace para el sin y para el code. Y tenemos el código principal, el inline. Primerito lo que vamos a empezar es con el offstring. ¿El offstring para qué nos sirve? Para lo que es la escritura. Crear y escribir el archivo de países.txt, luego abrir el archivo en modo escritura. Entonces, primerito, ¿cuál es el primer paso, Gabriel? Primero coloca offstring, luego le colocas el nombre, que va a ser archivo de salida y entre paréntesis, ¿cómo se va a llamar tu archivo de salida? Países.txt. Luego, ¿qué tengo que hacer? Verificar si el archivo se abrió correctamente. Y para verificar, ¿sabes? Cuando es verificación, utiliza una condicional. Si utilizamos el if. Tú colocas acá delante el diferente de archivo de salida. ¿Qué significa el diferente? Si no es el archivo de salida, entonces que me muestre un error, error al crear el archivo y return 1. Ahora me preguntan por qué le coloco return 1. El return 1 es un validador que me indica que no es el archivo de salida, ¿no? Correcto. Entonces me va a mostrar error al crear el archivo. Este CER es como dijéramos como el code, pero aplicado para todo lo que tiene que ver con errores. Una vez que ya salimos del validador, ahora entramos a lo que es lo verdadero, ¿no? Si es el archivo de salida. Escribir los nombres del archivo de salida. Primerito vamos a llamar el archivo de salida. ¿Y qué nombre le vamos a insertar o le vamos a registrar? Es Argentina. En el archivo de salida Brasil en la segunda línea. En el archivo de salida, Chile. En el archivo de salida, en la cuarta línea, Perú. En el archivo de salida, en la quinta línea, Colombia. Una vez que ya hiciste el registro, ahora lo que tienes que hacer es cerrarlo, ¿no? Ya abriste, ahora tienes que cerrar. ¿Y cómo cierras? Facilito, con close. Archivo salida.close y paréntesis. Una vez que hiciste el procedimiento de escritura, ahora ¿qué tienes que hacer? El procedimiento de lectura. El procedimiento de lectura, ahora ¿qué consiste? Procedimiento de lectura consiste en lo siguiente. Vas a mostrar los nombres de los países desde el países.txt, que es lo que nos decía la teoría, ¿sí o no? Entonces, para ello utilizo el ifstring, le coloco el nombre, ya no sería archivo, sería archivo de entrada y entre paréntesis el nombre del archivo, países.txt. Ahora utilizo lo que es la verificación, pero utilizo el validador if. Si es diferente del archivo de entrada, que me muestre un error, ser error al abrir el archivo. Return no quiere decir que no es el archivo de entrada, ¿no? Entonces, en este caso, si en la parte que no es positiva, en la parte que es positiva, voy a crear una variable para lo que es lectura, porque yo quiero cargar esa información. Entonces, para lo que es lectura, voy a crear una variable del tipo string llamada país.
luego acá un mensaje de cabecera con países almacenados en el archivo NDL, y ahora mire, voy a utilizar una estructura repetitiva llamada while. GetLine, utilizo la función getLine. Esta función getLine, ¿de dónde pertenece? De la función string, que está formado por dos parámetros, el archivo de entrada y el nombre de la variable. En este caso, el archivo de entrada sería archivo de entrada y la variable sería país. Dentro del país es donde se va a guardar todo lo que tiene. En país, en esta variable país se va a guardar todo lo que es el archivo de entrada y luego lo vas a mostrar. ¿Cómo lo muestras? Utilizando el llamado code. Lo muestras ahí línea por línea. De esa manera funciona. Una vez que ya realizaste ese procedimiento con el while, ahora tienes que hacer archivo de entrada punto close y luego el return 0. Correcto. Entonces, ese es el procedimiento que se maneja cuando tú trabajas con archivos. Ahora, ingeniero, ¿cómo lo muestro y cómo lo ejecuto? Fácil, te vas arriba en el Visual Studio Code, run code, y te tiene que mostrar aquí, mira. Te tiene que mostrar aquí. Esperas que cargue un momento aquí y te va a mostrar, mira, países almacenados en el archivo: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Entonces, ingeniero, ¿pero dónde está guardado? Me voy acá, me voy a lo que es el C, el disco C, todo lo que tiene que ver con, en este caso, los documentos. Acá veo, aprendo C++ y aquí lo van a encontrar el archivo, países.txt. Lo abres aquí y acá lo vas a encontrar. Ah, ingeniero, la primera línea es Argentina, la segunda línea Brasil, la tercera línea Chile, la cuarta línea Perú y la quinta Colombia. Ahora, ingeniero, pero yo veo que tú utilizas ahí un código de error. ¿Cuándo aplicaría ese código de error? Sencillito, mira. Esto lo voy a borrar para que tú te des cuenta. Vamos a imaginar que mi archivo de salida es países.txt, pero en mi archivo de entrada es países. En mi archivo de entrada solo es países. Ahí nada más. Entonces yo lo guardo, entonces no va a coincidir, ¿no? Te das cuenta, por simple lógica, no va a coincidir. Mi entrada con mi salida va a ser diferente. Entonces, como no coincide, te va a mostrar error al abrir el archivo. Claro, como no muestra, no tienen el mismo nombre. Pero ¿qué pasa si yo vuelta lo corrijo acá? Lo corrijo nuevamente, lo corrijo y lo guardo. Control S para guardar, lo guardo y ahora nuevamente lo ejecuto en el Visual Studio con run code. Mira qué va a pasar. Ahora sí me muestra. Entonces, si te das cuenta, tanto el archivo de entrada como el archivo de salida tienen que ser lo mismo. Entonces, de esa manera tú puedes trabajar con archivos de tipo TXT. Y es muy interesante porque eso se va a ir reflejando poco a poco en tu aprendizaje. Muchas gracias por la atención.